ILX. Colombia, más de 65 años haciendo radio útil. Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar. Dos y 30 de la tarde, cuando uno tiene que volverse y preguntarle al compañero locutor, ¿martes 18? Sí, martes 18, Marianela. De repente uno se da cuenta que dicha que tiene un compañero que se acordó de la fecha. ¿Cómo están? Esto es Sin Filtros por Colombia, el programa con el que queremos hacer un paréntesis entre los deportes, la actualidad y todas las informaciones que ustedes escuchan en Colombia para tener temas de actualidad también, para escuchar lo que ustedes dicen en las redes sociales y también para comentar lo que está pasando, de qué se está hablando. Me acompaña don Freddy Serrano, en Twitter conocido como @FreddySerranoCR. Y también me acompaña, sí, tenemos que compartir hasta el micrófono, eso es lo que usted también se le olvida. Hoy es 18 y estamos compartiendo el micrófono, Marianela Cordero. Bienvenidos, de verdad, gracias por estar acompañándonos. Eso es lo que hace diferente este programa, porque el eslogan es somos como nos oye y aprendemos escuchando. Literalmente somos como nos oye. Marianella Corde es... No alcanzó para todo el apellido. Me acompaña también el día de hoy para hablar un poco sobre los temas que yo sé que muchas personas tienen en mente y unos cuantos más que nosotros agregamos en nuestro menú diario. Pero yo debo admitir que la entrada del programa ha sido así, de la forma espontánea como siempre es Marianela, y que mi voz tiene un tono ciertamente un poco nervioso, porque en mis 18 años de carrera yo siempre he querido entrevistar al caballero que hoy me acompaña, y muchísimo menos me iba a imaginar yo que iba a tener a la dama que también está a su lado el día de hoy aquí en Sin Filtros. Está con nosotros nada más y nada menos que don Guillermo Fernández. Para quienes de las nuevas generaciones tal vez no le ubiquen, para mí uno de los ejecutivos, periodistas y directores de medios más prominentes de este país, más estrategas, más incisivos, que ha construido a través de las décadas medios de comunicación, programas y espacios que en su mayoría permanecen. Y junto a él está nada más y nada menos que nuestra colega y amiga Liliana Carranza, que yo sé que ya a muchos inmediatamente la ubican, porque es para mí una de las colegas que ha destacado en el ámbito de la investigación periodística, como muy pocas lo han hecho, y dejó una huella. Dicen por ahí que hay gente que pasa y deja huellas y se borran en el camino. Liliana ha dejado una huella tan honda que estoy seguro que si le preguntamos hoy en la calle, todavía la siguen saludando y le preguntan sobre sus reportajes, mentiría si dice que no, porque estoy seguro que le dicen, Liliana, ¿y qué? ¿Y ahora dónde estás? Liliana, ¿y qué? ¿Y el reportaje aquel? Liliana, ¿y qué? Y si vemos un expresidente posiblemente, ¿qué te dice? Que al rato se los ha topado. De todo eso y de mucho más, vamos a hablarlo hoy sin filtros. Yo coincido con Freddy en que yo siempre quise, voy a hacer, como aquí es Sin Filtros, y uno dice las cosas como son, siempre quise conversar con don Guillermo, pero don Guillermo, yo escuchaba historias y yo decía, qué miedo, de verdad, y voy a aprovechar que usted está aquí, se las pregunto de frente. Me he encontrado con un caballero sonriente, amable, también a Liliana, que si siempre quise conocer a don Guillermo, yo siempre quise ser Liliana Carranza, pero solo hay una, ¿verdad? Y nos alegra comentar con ustedes dos por lo que representan para el público. Tal vez la cara de Liliana un poco más conocida, don Guillermo como director y como estratega un poquito menos, aunque yo sí recuerdo el 7 días de Guillermo Fernández. Así que, Liliana, permíteme comenzar con don Guillermo. Bienvenido, que ahora lo tenemos más en el área docente, y ser profesor de las nuevas generaciones de periodistas no es nada fácil. Bienvenido y cuéntenos sin filtros, ¿cómo se siente usted en esta nueva etapa suya después de toda esta cosecha tan grande que ha mencionado Freddy? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, de verdad, darles las gracias por haber sido tan amables en invitarme y en compañía de Liliana, nada menos que Liliana, como acaba de decir Freddy, y para conversar con ustedes. La verdad es que esto es una oportunidad
me agrada mucho, de verdad. Yo no soy asiduo, ustedes saben a esto, pero me agrada y bueno, sí, así para decirlo sin filtros, no sé, me pongo a pensar lo que usted acaba de decir, que quería conocerme pero que le daba miedo. Y sí, no, y totalmente de acuerdo, yo le voy a decir, y como esto es sin filtros, viera que, de lo cual no me siento orgulloso, pero sí me ocurre, hay muchas compañeras que me han dicho, ay, don Guillermo, qué gusto de verlo, usted era un hijo de su santa madre. Pero bueno, muchísimas gracias y bueno, sí, ahora estoy principalmente concentrado como digo yo, dando lástima en las universidades, porque lo que estoy en 3 universidades ahí, muy entretenido. No, eso es un privilegio para los estudiantes de las universidades. ¿Qué materias dan, Guillermo? Mire, doy de todo, periodismo de investigación, periodismo interpretativo, redacción, de todo, doy periodismo digital, de todo, no sé, yo no digo que no, mientras no me echen para atrás, yo sigo para adelante. Liliana, bienvenida. Muchas gracias, Freddy. Tal vez antes de empezar tengo que decir que me siento sumamente acongojada porque que lo presenten a uno como un periodista de investigación en frente de Guillermo Fernández, con lo que todos los periodistas de este país sabemos que es Guillermo Fernández, es Perdón. O sea, qué vergüenza. Y cuando vos decías que a uno lo paran en la calle y le preguntan todavía por los trabajos que hace, y lo que la gente no sabe es que un 80% de lo que yo aprendí a hacer en mi trabajo de periodismo lo aprendí de la mano de Guillermo Fernández cuando fue mi director en Telenoticias, porque además yo estaba apenas empezando y fue el primer director que me dio la oportunidad de hacer un trabajo serio, porque ustedes saben, cuando uno empieza a trabajar, pues lo ponen a hacer la nota de lo que les trajo el niño el 24 de diciembre a los chiquitos y el Día de la Madre y las flores del día del 2 de noviembre, y uno pasa todos los días esperando que alguien le dé la oportunidad de hacer un trabajo que le permita demostrar algo de las herramientas que uno acaba de aprender en la universidad. Y don Guillermo no solo me dio esa oportunidad, sino que además me guió con esa mano que él mismo recuerda, a veces dura, pero sobre todo de gran sabiduría, y que formó mucho del temple de los periodistas que trabajamos con él, como Evelyn Faschler, Carol Uriza, una generación de colegas que aprendemos, que agradecemos lo que aprendimos de él. Yo lo voy a decir así de franco y así sin filtros. El mejor director que ha tenido ese canal se llama Guillermo Fernández, con el respeto y el cariño que doña Pilar Cisneros le tengo y yo sé que ella me tiene a mí. Pero lo digo con toda la boca llena porque cuando yo estaba en época de estudiante, a mí me acuerdo que mi papá, que en paz descanse, me decía, ponete el 7, porque ahí todos los días a esta hora le vuelan un bombazo a alguien y este país retumba. Eso, solo en esa época, lo llegué yo a ver y le voy a ser franco y se lo digo aquí. Esto es como un sin filtro muy melancólico, no sé qué me está pasando. Gracias a eso, don Guillermo, yo estudié periodismo. O por lo menos me terminé de entusiasmar por estudiar periodismo. Porque vi el cambio que con recursos que en aquel momento ustedes tenían y con toda esa generación de periodistas usted logró amalgamar. Viniendo usted de otra industria, usted venía de la prensa escrita, de Al Día, de crear un periódico que lamentablemente hoy ya no existe, sí. Pero logró usted sacarla del estadio. Pero sabe que, bueno, primero sí debo coincidir con ustedes en que Liliana es excelente periodista y hizo excelentes investigaciones que aún hoy se recuerdan. Fueron importantes en el ámbito de la investigación de las cosas malas en la administración pública y bueno, no debe ser ella quien las cuente, pero todavía hoy están muy vigentes y fueron muy importantes. Pero a propósito de importancia, yo les estoy realmente muy agradecido, pero ustedes saben, me están dando la oportunidad para contarle algo a los costarricenses que es muy, muy importante. Ustedes dicen que tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo y en realidad todos tuvimos la oportunidad de vivir una época que estaba muy reciente, que se originó con don Guido Fernández en La Nación y don Enrique Benavides. Ellos fueron los que crearon esa época, esa
ese primer ejercicio de periodismo de investigación. Hubo una serie de circunstancias que coincidieron y nosotros las empezamos a disfrutar, y yo fui el primero de ellos. El que don Guido Fernández pusiera un pie en 1969 en el periódico La Nación, junto con don Enrique Benavides, que don Enrique Benavides era más periodista investigador que cualquier otro, lo que pasa es que no tenía un periódico. Fue don Guido el que lo trajo a La Nación, y él se encargó de empezar a enseñarle el periodismo de investigación precisamente con don Guido. Ahí coincidió la creación de la Escuela de Periodismo, la creación del Colegio de Periodistas, etcétera, y de paso, para decir, empezar a sonar bombetas y demás, coincide con lo del famoso caso del Watergate, donde entonces ser periodista era automáticamente ser investigador. Uno mete todo eso en la misma masa, y claro, tenía que salir un tamalón, pero no era, ¿entiende? No era yo fui parte de toda esa masa, nosotros fuimos parte de esa masa que nace, quienes le empiezan a amasar es don Guido Fernández y don Enrique Benavides en La Nación. Claro, fue un timing que nos tocó compartir, y yo tuve también el gran honor de ser dirigida por Guido Fernández en Canal 7, en Telenoticias, y es cierto, vivíamos era un fulgor de la profesión, pero también con mucho rigor. Y había otra cosa, una escasez de herramientas que hacía que el periodista tuviera que desarrollar agudeza, capacidad de análisis, porque no había eso ahora de que, o sea, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en el 7, no había internet. Don Guillermo fue el primero que lleva el internet a Telenoticias, y entonces porque era un gran avance tecnológico, pusieron una computadora, recuerda, en el tercer piso, y entonces podíamos hacer una consulta con permiso de él, pero por lo menos teníamos eso. Comenzaban a salir los correos electrónicos de los periodistas en la información en pantalla, correcto, ¿cierto? Es correcto. No, lo tengo fresco. Sí. Y qué curioso, bueno, estamos hablando, usted menciona 1960 y tanto, luego 80s, 90s, estamos, como decía al inicio, 18 de noviembre de 2014. Tantos recursos, tantos. Creo que ahora un niño de 12 años con un teléfono móvil, con un teléfono celular puede enterarse, con conexión a internet puede estar más enterado que uno de cosas que tal vez ni siquiera debería saber. Y sin embargo, yo siento, y esa es la nostalgia a la que habla Freddy, acabas de decir una palabra lindísima, Liliana, el fulgor de esa profesión, que además uno sentía que uno le cumplía al país, y uno decía, qué rico, hoy hice algo que le sirve al país y es para lo que estudié y además me gusta. Como decía Liliana una vez encima me pagan por esto. No me pagan mucho, pero me pagan por esto. ¿Cuál es tal vez ahora, don Guillermo, usted como consumidor de noticias también, ya ahora docente, ¿cuál es el color, la temperatura, el brillo que tiene el ser periodista ahora? Usted acaba de decirle que era una época en la que ser periodista era traer algo, verdaderamente aportar algo. Y ahora ser periodista, usted que los tiene a ellos, a los futuros periodistas en las aulas, ¿qué siente? Y usted como lector, como oyente, como consumidor de noticias, periodismo en el 2014, ¿cómo se consume eso? ¿Cómo se juega? Vea, bueno, yo por supuesto lo sigo consumiendo en lo personal y por supuesto todos de mi generación muchísimo, pero sí hay definitivamente hay cambios importantes. Por ejemplo, las generaciones nuevas están más preocupadas por lo nuevo que por lo noticioso. Y eso es... Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Un mundo totalmente diferente. Eso por un lado, eso por decirlo desde la perspectiva de la audiencia. Pero desde el lado del periodismo, de los profesionales del periodismo, precisamente en el momento en que la civilización está tan comunicada y se sabe tanto y se tiene tanta información y de tanto peso, que precisamente lo que está requiriendo es de los periodistas, yo lo digo así, no sé si será correcto, cada vez más ciencia. El periodismo necesita cada vez más ciencia, menos técnica, para que nos entendamos. Ya no sé cómo llamar el hecho de que todavía en un curso de una universidad se enseñe la pirámide invertida. Sí, es anacrónico. Eso ya no tiene sentido. El periodista tiene que aprender a obtener, agarrar, adquirir la mayor cantidad de herramientas de las ciencias sociales, bueno, de todas, pero especialmente las ciencias sociales, para comprender, conocer lo que está pasando a su alrededor, y eso le permite explicárselo a los ciudadanos, porque no es ya
transmitir datos ni información, hay que transmitir conocimiento, es decir, hay que precisamente entender, claro, y eso es lo que está costando en este periodo de transición. Y en este periodo de transición, don Guillermo, usted también ha tenido de una u otra forma participación en algunos medios. ¿Qué es lo que pasa? ¿No ha encontrado usted una plataforma donde usted se sienta cómodo y usted diga, este es el periodismo de la nueva era, esta es la adaptación que tenemos que hacer, estos son los profesionales con los cuales tenemos que trabajar y por lo tanto usted mejor desiste y no dar esas batallas que en el pasado sí las daba? Sí, es que el punto es, y yo creo que yo le agradezco la pregunta porque me da oportunidad de contarle a los costarricenses esto. El punto es que cuando uno como periodista debe estar abrigado, protegido, albergado en una buena trinchera. Y yo, por dicha, tuve esa enseñanza, aprendí a estar albergado, protegido en una buena trinchera en la nación de don Manuel Jiménez Borbón, que lamentablemente falleció, y con don Guido Fernández y con él, porque era precisamente una trinchera que le permite y respalda y defiende y protege al periodista que está haciendo buen periodismo. Que la mejor manera de servirle al usuario, al anunciante, al vendedor de periódicos, al negocio es, como nos decía Manuel Jiménez y todos coincidíamos, es la mejor manera en que ustedes ayudarle a este negocio a hacer el mejor periodismo que se puede hacer. Y por eso cuentan con mi protección, mi ayuda y demás. Pero cuando usted llega y lo que en lugar de una trinchera, usted lo que pareciera que está, y conste, lo digo con todo respeto, yo no digo... que lo que se entiende no es que está dirigiendo un medio, sino que lo que está dirigiendo es un puesto de ventas en un mercado y que entonces usted tiene que rendir los intereses del rendimiento de hoy, o como que si estuviera en un mercado de valores, o ya esos son otros 100 pesos. Eso es un cambio importante. ¿Por qué también ustedes, y cuando digo ustedes me refiero a Liliana y a don Guillermo, ese es el periodismo precisamente por el cual destacaron y por el cual dejaron huella? Liliana, usted ya tiene un buen rato de estar alejada de los medios. Yo siempre le he querido preguntar esto. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo no le ha motivado el regresar? Porque estoy totalmente seguro que ofertas no le han faltado. Y de la misma casa de la que se fue. Y estoy totalmente seguro que cuando usted se fue de ahí tenía una carrera muy marcada para llegar a estar en la silla principal de ese noticiario. Y aún así usted dijo, me voy. Sí, tal vez vamos a ver, una de las razones por las que yo me fui de trabajar en los medios y decidí hacer ese cambio es que, bueno, había hecho una formación profesional adicional en administración de negocios con énfasis en mercadeo, he hecho una maestría. Después de esas grandes investigaciones, como después de cualquier, digamos, movimiento, entra un periodo en donde entra un poquito, digamos, más estable y volvemos... Queda drenado. Sí, no fue tanto eso, sino más bien quedas adicto a la adrenalina y caes otra vez, no pueden haber golpes como esos todos los días. Y decido hacer este cambio y me voy a una empresa que se dedica o sea, que vive del conocimiento. Y para mí ha sido una experiencia fascinante también. Ahí también, o sea, yo digo que yo he tenido la gran bendición de que tengo 2 trabajos, o he trabajado para 2 empresas en las que todavía me pregunto, o sea, yo sé que suena ingenuo, pero ¿y me pagan por esto? Porque yo en Deloitte, que es una firma de servicios profesionales, una consultora internacional en la que trabajo, aprendo todos los días. Es una empresa que se encarga precisamente, hace mucho de interpretación de datos y yo me dedico un poco a transmitir esos medios de comunicación. Entonces, por supuesto que cada vez que hay un hecho periodístico o una cobertura atractiva, yo me quemo por trabajar en medios de nuevo, pero lo cierto es que lo que estoy haciendo ahora lo disfruto muchísimo y creo que todavía no he terminado de aprender todo lo que puedo aprender ahí donde estoy. Pero hay cosas que a uno le llaman mucho la atención y volviendo a lo que decía don Guillermo, yo también trabajé en un medio que tenía, donde estaba una trinchera, o sea, yo tengo que reconocer, igual que lo ha hecho don Guillermo, que la familia de los Picado, en momentos en que había presiones de todo lado, ellos dijeron, aquí se va hacer lo que el periodista considere que es lo que se está haciendo.
Pero ahora entramos, digamos, en una dinámica de mercado en donde los medios de comunicación, igual que cualquier otra empresa, porque hay que entender que son empresas, pero tampoco hay que malentender que solamente son empresas, ¿verdad? Y cada medio tiene que empezar o los medios, y a nivel internacional lo hemos visto, CNN ha recortado 1000 y resto de puestos, el New York Times, el Washington Post, todos tratando de reinventarse, porque resulta que el producto que ellos generaban, por lo menos la prensa impresa, no tiene tantos consumidores, o los consumidores ahora consumen contenidos de otras formas, se han estado tratando de reinventar, no todos han sido exitosos reinventándose y muchos se han quedado en el camino. Y entonces a mí por eso me sorprende, y no tengo toda la información completa, pero el golpe que dio Aristegui la semana pasada con el reportaje sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, ella lo publicó en su plataforma digital, fuera de un medio, y yo no conozco cuánta trinchera tiene ella, ni qué músculo la protege, pero hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que creo que estamos en un proceso en que mientras los mismos medios de comunicación están tratando de encontrar el norte, y van a haber un montón de muertos, entre esos nacional e internacional, los periodistas también están tratando de reinventarse, y hay unos que lo hacen mejor que otros. Y como usted dice, don Guillermo, los que sigan pensando que es la misma fórmula de antes, que es ir a pegar solo un escándalo de corrupción de vez en cuando, ya no es así el negocio. Yo sé que es un crimen hacer una pausa en esta conversación, pero tenemos que hacerla, la haremos brevemente. Gracias a Evelyn Fachler, que envía un mensaje a través de Twitter, dice: invitados de lujo en Sin Filtros, un programazo, de todos aprendí muchísimo y los extraño en la trinchera. Ya regresamos. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Son las 2:51 de la tarde. El de hoy es un programa que hay que enmarcarlo. El de hoy es un programa que hay que recordarlo. Porque yo sé que los que estamos aquí y muchos que nos están escuchando, vamos a enriquecernos mucho de las conversaciones que estamos teniendo con dos grandes periodistas. Que yo sí digo, lamentablemente no se encuentran ahorita en una trinchera, por lo menos pública, de exposición diaria o de exposición frecuente de acceso a los costarricenses. Liliana Carranza y Guillermo Fernández. Don Guillermo, ¿usted considera que en este momento hay cabida para ese montón de nuevos colegas que se están incorporando, de esas nuevas generaciones? Usted está en la universidad, usted está en contacto con ellos directamente. No sé cómo les tiene paciencia a muchos de ellos, debo decirle, más con este carácter que a usted le caracteriza, para poder eventualmente tener éxito, porque ustedes lograron, como ustedes decían, estar en una coyuntura en su momento sumamente rica y sumamente interesante, donde ustedes sí lograron dar ese paso que ocupaba el país en ese momento en medios de comunicación, y era investigar, indagar sin herramientas y poder tener una trinchera que los ayudara a exponer los casos. Hoy por hoy hay mucha confusión en el aire, y ahí están estos muchachos en ese camino que siento yo no sabe para dónde van. Sí, vea, yo creo que el momento resulta o lo que está ocurriendo, yo lo considero paradójico, porque creo que coincidimos en que nunca como ahora la humanidad había estado tan comunicada. Y cualquiera puede decir, bueno, pero si está tan comunicada, entonces ¿para qué necesita comunicadores? Es precisamente cuando más comunicadores se necesitan, porque la materia prima que es más valiosa en esta civilización es justamente la información. Es decir, muchos de nosotros fuimos formados y nos decían que el universo estaba conformado por materia y energía, y hoy los científicos todos establecen que es materia, energía e información. Es esencial. Es decir, desde que se conoce de que todo lo que gira en la vida natural, en el mundo, cosa importante es la información, y no información como lo vemos los periodistas en el sentido de contenido,
es que lo importante, lo que amalgama, lo que une, lo que integra, el animal con las plantas con el clima, el sol, con el agua, los peces con esto, y los seres humanos es información. Y eso está en el punto más alto en la historia de la humanidad, en la civilización. Pero se está produciendo ya los últimos estertores de un proceso de fenecimiento que arrancó hace medio siglo, que es acabar el periodo de la civilización de la imprenta, que nació con el alfabeto y la imprenta. Y precisamente durante toda esa civilización, lo indispensable era tener la capacidad monetaria financiera para adquirir o comprar una imprenta, y usted era el amo y señor. Y quienes no teníamos posibilidad, teníamos que encontrar esas trincheras para que no fueran posible. Hoy eso cambió. Yo lo que siento es que tal vez hace falta, y yo no sé si ustedes me corrigen o no, es algo que sí ocurría en esa época, de finales de los 90s, es el olfato. Porque ahí está la información y ahí está, se pueden acceder a ella, pero falta ese chip, ¿verdad? Ese chip que es el que todos los colegas con los que por lo menos yo conversaba y converso, que trabajaron con usted, me decían lo mismo. Liliana, creo recordarla decir lo mismo. Es que pocos tenían el olfato de don Guillermo. Ese olfato como que se nos perdió. Yo creo que es el olfato, el talento de saber contar las historias sigue valiendo a pesar de los medios. Y el problema es que tal vez en esos últimos estertores de la era de la imprenta que habla don Guillermo, y la entrada de esta nueva era, hay muchos medios y hay muchos periodistas que creo que están encandilados con el tema de la inmediatez, Entonces lo que salió en YouTube hoy yo lo pongo en el noticiero porque eso es noticia, y entonces, porque ya con eso, y ya dar la noticia de primero no es así. Y creo que aunque tenga muchos views de entrada, el contenido, la calidad del contenido, esa forma en cómo usted arma la información disponible, y además con cierto olfato y la cuenta con buena pluma, es lo que va a hacer al fin y al cabo que los lectores o los consumidores lean o vean o bajen un podcast o lean el PDF o lo que sea el medio, que ya no es precisamente pues el periódico impreso. Sí, es que realmente hay una confusión y es natural, es lógico que se produzca esa confusión, ese enredo. Y parte de esta confusión pienso yo que es necesario, y yo lo he hecho, yo lo he planteado formalmente, por lo menos en 2 de las universidades donde trabajo, formalmente, que se haga un cambio en los programas. Pero usted ahora hizo una distinción que también estaba recordando, y se lo dije temprano a Freddy. Usted dijo ahora, no es lo mismo lo nuevo que lo noticioso. Doña Roxana Zúñiga, que fue jefa mía, también nos enseñó una máxima que era el filtro por el que pasábamos toda esa información, ese montón de comunicados de prensa, esa lluvia de informaciones que llegaban a la redacción. ¿A mí qué? A mí como consumidor, ¿qué? Usted que me está oyendo, ¿qué? El taxista, la maestra, la secretaria, la gente así es como consume la información. De repente les estamos contando un montón de cosas nuevas y ellos dicen, qué raro. Siento que nada de esto me importa. Entonces estamos bombardeándolos con un montón de cosas nuevas que no son noticia, y noticia para ellos, que les llegue a ellos. Ese radar para definir qué es la noticia hoy cambia ese criterio de noticia, don Guillermo, hoy con respecto a esas noticias que publicábamos antes, a lo que veíamos antes en la universidad. ¿Cómo lo explica usted en la universidad? Ese criterio de noticia que ahora pareciera tan confuso, como dice Liliana, o sea, que sean miles de visitas en YouTube no lo hace noticia. Yo lo que explico es que precisamente ha habido un error, se volvió a la época anterior donde la fuerza era la noticia, exclusivamente, precisamente el periodismo investigativo era otra cosa. Y nació en esta generación, nació el periodismo interpretativo, que era otra cosa, era contextualizar. Pero ahora estamos de nuevo creyendo que es simplemente si yo lo doy antes, si yo lo digo antes, y que si apareció en Facebook yo lo subo a mi sitio digital, etc. Estamos confundiéndolo, estamos equivocados. Es precisamente lo que hay, por eso es que yo insisto en que hay que dar más ciencia. Y el periodista, la formación de periodista hoy día requiere más ciencia. Y no es que sea experto en mineralogía ni en bioquímica, no, es que tenga esa visión científica que le permita contextualizar, porque la gente
no quiere saber que el presidente del Banco Central se tropezó y pegó la frente subiendo la escalera del Banco Central. No, lo que quiere saber es qué efectos o consecuencias tuvo eso, si va a tener efecto o consecuencias en su salario, en el empleo o lo que sea. Si no, es una anécdota. Si no, es una anécdota. Y estamos contando anécdotas. El hecho de que ustedes la tengan tan clara y afuera esté tan oscuro, a mí me frustra. Porque yo digo, ¿cómo lograr que ese mensaje cale? Don Guillermo, usted está en varias universidades dando la carrera. Liliana se encuentra en una firma y tiene contacto constante con los medios de comunicación. Estoy seguro que también se frustran cuando ven que trata usted de enviar un mensaje bien estructurado y se lo deforman, y cuando lo que salió fue todo lo contrario de lo que usted quiso comunicar, sí, ¿verdad? Sí. Y usted también, don Guillermo, usted está dando lecciones y tratando de explicar esto a los mismos miembros, digamos, de los cuerpos académicos de las universidades, pero yo no veo que los programas hayan cambiado. No, es muy probable que si yo vaya a la universidad donde yo estuve, el programa sea muy similar y le hayan puesto 2 o 3 cursitos. No lo dudaría. Exactamente. Entonces, hay como una fuerza ahí, ¿verdad? De cambio que o nos va a agarrar el tren o reaccionaremos muy, muy tarde. Yo creo que lo que estamos enfrente es de la sostenibilidad de los medios de comunicación. Vamos a ver, hay otras industrias, por ejemplo, en la industria de las firmas de servicios profesionales, que es donde yo me muevo. Hace muchos años hubo una gran crisis ética, que fue cuando Arthur Andersen, que era la firma auditora de una empresa que se llamaba Enron, hubo un gran escándalo financiero que empezó por una periodista de The Economist que decidió hacer un reportaje basado en una pregunta: ¿por qué valen tanto las acciones de Enron? Y a partir de ahí salió un escándalo que hizo desaparecer no solo a Enron, que era la empresa que mayor cotizaba en bolsa, sino que desapareció a Arthur Andersen, que era la firma número 1 de servicios profesionales en aquel momento en el mundo. A partir de ese momento, el resto de en aquel momento eran Big 8, se redefinió el negocio y quedaron solo 4, las Big 4, y estas mismas empresas empezaron a entender que para la sostenibilidad de su negocio necesitaban profesionales éticos y empezaron a incidir sobre las escuelas de administración de negocios para que la ética fuera un contenido, no porque fueran santos ni porque fueran muy éticos, sino que entendieron que eso podía acabar su negocio. Entonces yo creo que los medios todavía, y no estoy hablando aquí, a nivel internacional, todavía no están haciendo suficiente fuerza para que la formación de los periodistas esté orientado a una sostenibilidad, ¿verdad? Porque ellos mismos están tratando de monetizar, los mismos medios, sobre todo los que no están porque para la televisión es más fácil. Hay estudios que dicen que la televisión es el gran ganador en este nuevo juego de las redes sociales. ¿Por qué? Porque en términos de contenido puede generar mucho que les sirva. O sea, tienen una afinidad. Los medios impresos no tanto. Y ellos están en ese proceso. Yo creo que es más que evidente que algunos lo han hecho mejor que otros, ¿verdad? Sí, y más en los últimos días. No crea que no es casualidad que estemos hablando de este tema el día de hoy. Pero las universidades también tienen su cuota de responsabilidad y van a tener que asumirla si no hacen el cambio tarde o temprano. Yo pienso que sí. Yo, en lo personal, como les he dicho, yo por lo menos a 2 universidades de las 3 donde trabajo, yo les he hecho ver eso. E incluso una de ellas, a raíz de esta primera presentación de la idea, o de mi opinión, me solicitó formalmente un artículo para publicarlo en una de sus revistas. Siento que es donde más he sido escuchado, pero precisamente no puede ser que estén produciéndose cambios tan radicales, importantes en todos los medios, ¿verdad? Y la instrucción, la enseñanza, la formación de los nuevos periodistas estén siguiendo normas y procedimientos o programas de hace 15, 20 años. Liliana Carranza estuvo a punto de llegar a ser directora de uno de los noticiarios más importantes de ese país. Eso lo digo yo. Sí, solo vos. Se fue antes. Don Guillermo tuvo la oportunidad de dirigirlo y de crear otros medios de la envergadura del periódico Al Día, que fue precisamente también un rompeolas en aquel momento y un parteaguas en la prensa escrita, que lamentablemente ya hoy desapareció. Contar lo que hizo fuera del país, ¿verdad? Sin contar con toda su experiencia en Centroamérica, ciertamente. Y ambos tienen tanto que decir y tanto que comunicar que yo les agradezco de verdad que estén aquí. Tengo que hacer una pausa comercial para seguir hablando sin filtros. Son las 3:04, ya venimos. Vamos a una pausa comercial.
La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Por Radio Colombia, un país en sintonía, 98.7 FM. Si quiere después repasar el contenido de este programa, puede visitar nuestra página en Facebook, pone Sin Filtros, así, todo pegadito, Sin Filtros. Siga también a través de su timeline en Twitter nuestras cuentas, @MarianellaCorde, @FreddySerranoCR. Vamos en el momento, tal vez con la efusividad de la conversación, no estamos leyendo todos los mensajes, pero sí, créanos que estamos llevándole el pulso. José Fernando Araya también le envía saludos a don Guillermo. Dice que tuvo el honor de tenerlo como profesor. Bueno, también y la aplicación de radio digital para los que dicen, y ahora cómo me despego de la radio, no quiero dejar de oírlos. Yo, ahora que hablamos de que a Liliana le pasa, y también a vos, Freddy, que la gente tiene todavía fresquita en la retina estas caritas de ustedes, yo siento que el tico es buen consumidor de noticias. Cuando hay un buen reportaje, cuando hay una investigación que la gente dice, y le suben el volumen al tele, se cuadran con la silla y le ponen atención, paran de comer. Que lo hacíamos antes cuando almorzábamos viendo noticias y cenábamos viendo noticias. Yo siento que el tico agradece un buen reportaje, le gusta y premia al medio con... Dígame. Mira la cara que me está haciendo. Yo creo que eso es lo que ya no estamos haciendo. Espérese, por eso les digo, a ver, el tico, por eso yo quiero saber que cuando la gente te ve a vos o cuando la gente ve a Liliana, yo creo que probablemente les dicen, o tal vez, estoy imaginándome, hace falta en televisión, hace falta en los medios, hace falta más investigación y a veces tal vez subestimamos que eso que eso no vende o que eso no es atractivo. Si yo creo que a la gente, por eso es que hay un cariño hacia una Liliana, hacia esa generación que escarbaba sin Google, todo lo que había que escarbar y que uno sabía que cuando había un reportaje en 3 entregas uno decía, los diablos, no me pierdo el de mañana y menos el de pasado mañana. Bueno, es un poco lo que hace Gravy Moya ahora, ¿verdad? Todavía Gravy sigue haciéndolo, él sigue haciendo con gran valentía, y yo sé que a veces los temas no dan para tanto, pero él lo sigue haciendo, y yo cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, de verlo, se lo digo. Este es un medio ingrato, Liliana. Lo digo porque aquí en Twitter estoy leyendo algunas de los comentarios de la gente, y hay gente que no olvida, ¿no? Y hay gente que sí reconoce los reportajes de los expresidentes que usted y otro grupo de colegas en aquel entonces lideró. Pero ese premio no se lo dieron, ¿por qué? Pero es que uno no trabaja para premios. Yo sé que no, pero se lo merecía. Pero bueno, yo en realidad creo que tal vez ya para comenzar, si uno basa su carrera periodística o cualquier otra carrera pensando en ganarse un premio, ya está mal. Claro. Ya está mal. Pero el sistema como tal, ¿es o no es ingrato? Vamos a ver, una vez alguien me dijo que su profesor de física le había dicho en su primera clase, profesor, esto es injusto. Y sí, pero el mundo no es justo. En el mundo de los negocios también me lo ha dicho mi actual jefe, ¿no? El mundo de los negocios tampoco es justo. O sea, esto no es una cuestión de que sea justo o no. Yo creo que en términos de como periodistas contamos las historias. Si recuerdan la historia, no importa que no nos recuerden a nosotros, con solo que si la gente recuerda una buena historia o varias buenas historias suyas, eso para mí es tan o más valioso que un premio. Es más, si te recuerdan demasiado asociado, es que tuviste tal vez más protagonismo del que debías tener. Exacto. Creo yo. Totalmente. Recuerdo una anécdota, y perdón que sea tan infidente, que en alguna oportunidad, es que dale, cuando esto es sin filtros. Lo que pasa es que estamos sin filtros, ¿verdad? Y como yo trabajé con Liliana Carranza muchos años, yo trabajé 9 años en Canal 7, Liliana una vez contó que en una panadería una señora casi la agarra y le pega por un reportaje que ella había hecho en la época en la que estaban reventando el tema de los expresidentes. O sea que también hay que tener interés. Hay mucha gente que lo quiere a uno, hay mucha gente que efectivamente te recuerda por todos los reportajes.
es. Pero también hubo gente que... Si ser el más querido no que es, no estabas en la fotografía de la sala de la casa, ¿verdad? Tampoco. Sí, claro, no le cuento, por ejemplo, y que don Guillermo en ese momento me dirigió en las épocas del combo del ICE, ¿verdad? Entonces nosotros salíamos, don Guillermo me dijo, tome la ley, léasela completa y encuentre qué es lo que no tiene sentido ahí. Pero íbamos y pasaba ahí al frente de las manifestaciones del ICE y los sindicalistas eran prensa vendida. Yo me acuerdo y decía, pero es que los políticos le pegan gritos a uno y los sindicalistas también. Y don Guillermo decía, señal de que se está haciendo bien el trabajo. Don Guillermo, en términos de audiencia, que creo que esa es la parte ingrata tal vez a la que hace mención Freddy también, uno hace un excelente noticiero, uno tiene un buen producto, y de repente empezamos en Costa Rica, el tema de los ratings era noticia, justamente. O sea, ¿quién va ganando esta carrera de caballos por una nariz? Y ya no es solo cuál noticiero es el más visto. ¿Quién vio más tu tope que el mío, tu carnaval que el mío? X transmisión versus aquella, el Festival de la Luz lo vieron más en aquel, en el otro. Cosas que uno como periodista, y en eso recuerdo haber leído en algún momento a Jorge Ramos de Univisión decir, en realidad los noticieros no deberían estar sujetos a ratings. Usted no me va a hacer un mejor noticiero solo si es el más visto. O aunque usted sepa que tiene un 0.2 de audiencia, usted va a sacar esa investigación hoy, si la tiene que sacar hoy. Usted vivió este sí, pequeño claro. Infiernito que vivimos en los periodistas, que se llama rating, que es ingrato, porque sí, claro. si le ponen a uno una telenovela a la misma hora que el noticiero, adiós. Claro, y ese es el martirio que están viviendo incluso hoy día, por supuesto, los directores de los noticieros. ¿Hay solución? Es que la solución es volver es recapacitar, y que quienes realmente tienen la propiedad del medio, y tienen el medio, como sabemos que hay que reconocerlo, porque es un negocio y legítimo y válido y demás, pero desde el momento en que empieza a ser el rating el que norma o establece los controles de cuál es el camino que debe seguir el noticiero, entonces puede ser un programa excelente al rating, pero que sea un excelente noticiero, hay un mundo de diferencia. Y porque son dos cosas que no siempre van de la mano. Al contrario. Noticiero, periódico. O lo que sea. Revista. Lo que sea. Y cuando vemos en las redes sociales que las nalgas de Kardashian tienen mucho más visitación que cualquier otra noticia, ahí ya tenemos un parámetro claro para darnos cuenta qué es lo que está pasando. Ahora, Entonces, por alguna razón, algunos medios han sido más hábiles para mantener un extrañísimo equilibrio. Yo soy una fanática de Vanity Fair, me encanta, tengo que decirlo acá. Y Vanity Fair trae de todo, pero se jala algunas investigaciones periodísticas. Hace poquito leí una del asesinato de la mujer más rica de Mónaco, la hija de un real estate, que es una novela contada lindísima, en medio de moda, chismes y todo lo que es Vanity Fair. Bueno, pero tienen una audiencia tal vez muy fiel al nivel a lo largo de los años. No sé, yo no sé si hay solución, don Guillermo, yo a veces lo veo y digo, es complicado. Es muy complicado, pero yo estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, bueno, yo no veo con tanta frecuencia como usted nos dice que ve Vanity Fair, pero yo veo The Atlantic o hoy día City Lab, y es exactamente lo mismo, es decir, el mismo The New York Times. Sí, el New York ha tenido un montón de problemas, pero si uno quiere enterarse realmente de qué es lo que está pasando en ciertas regiones o incluso en nuestros propios países sobre determinados temas, y hay que leer esos medios, porque eso están haciendo periodismo de profundidad, es decir, periodismo valioso. ¿Valdría la pena entonces retomar el tema a raíz de todo este contexto del que estamos hablando, de cuál será esa alianza o cuál será esa estrategia que en el mercado debería crearse? Algunos dicen que debió nacer o debería nacer en algún momento del Colegio de Periodistas, y si lo digo muy fuerte, Marianela aquí me regaña, porque ella es muy crítica de esa organización, y dice que no hace absolutamente nada por los colegas. Yo la verdad es que la veo a la distancia, pero tal vez dentro del mismo gremio, crear, al ver que hay nuevas plataformas, que hay un Aristegui que por medio de su página web logra reventar semejante investigación, y al ver otros colegas que se denominan como curadores de la información, nos decía Ani Pérez justo hace unos programas atrás, el lanzar una luz, no sé si será desde la academia o tendrá que ser formar algún tipo de proyecto para que la gente pueda, primero, todos sus colegas que se han ido, ¿verdad?
Sí. 100, esos 100 personas que fueron despedidos de La Nación, por ejemplo, recientemente, más los 100 y pico que habían despedido anteriormente, y en lugar de hablar de aniquilar medios, el crear nuevas plataformas y nuevas oportunidades de emprendedurismo. Ese es el punto, esa es mi posición, que los medios se están necesitando, lo que pasa es que se están necesitando nuevas formas, nuevas experiencias, nuevas visiones, esto que mencionaba Liliana de Vanity Fair, hacer cosas distintas, pero para que eso se logre, por supuesto que hay que incorporar, y yo sí creo, independientemente de cuál organización sea, puede ser el Colegio de Periodistas, pero deben participar todas las escuelas de periodismo, ojalá todos los medios, ojalá incluso anunciantes, ojalá patrocinadores, todos, porque esto es necesario para todos nosotros, para toda la sociedad. No debemos excluir a nadie si el propósito lo deseamos y lo merecemos. Y por eso estamos hablando sin filtros aquí entre periodistas. Usted dirá, ¿tiene que ver algo conmigo? ¿A mí qué? Sí, usted es nuestro oyente, usted es el público, usted recibe y consume información, y hasta donde yo sé, hasta el día de hoy la información es poder y con ella tomamos decisiones. Venimos al último bloque de Sin Filtros por Colombia. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Son las 3:16 en la recta final de Sin Filtros, hoy con Guillermo Fernández, periodista, Liliana Carranza, periodista, ambos alejados de los medios de comunicación, por ahora. Bueno, podría ser efectivamente la pregunta que nos está haciendo falta en el tintero para hacer Sin Filtros, ¿verdad? Liliana Carranza, ¿usted aceptaría volver a un medio de comunicación a esta altura de su carrera? ¿Lo ve como una posibilidad? El proyecto que me enamore, por supuesto. Esta es más que una profesión, es una vocación. Don Guillermo, si existiera esa trinchera, que tal vez no sea necesariamente ajena, posiblemente hasta pueda ser conjunta. Sí, no, es precisamente, concuerdo exactamente con Liliana, y creo que de alguna manera concuerdo con lo que con lo que usted tiene en mente al hacer la pregunta. Y voy a soltar algo aquí que en días recientes he comentado. Si nosotros estudiamos o repasamos así rápidamente qué fue lo que hizo grande el Silicon Valley, ¿verdad? Que es donde surgió toda la explosión de esa era tecnológica que estamos viviendo, fue precisamente la capacidad de colegas, amigos, compañeros estudiosos que en un garaje debajo, en el sótano de un apartamento, se unieron, pensaron, crearon y fueron los que dieron la solución a lo que está toda la humanidad hoy aplaudiendo. Entonces, Sí, es valga la preinvitación, don Guillermo. Pues, porque cuenten conmigo. Bueno, y cuente conmigo también, ¿verdad? Estamos apuntados. Porque ya estamos aquí sí, llegando a claro. una conclusión interesante, que pareciera que entonces pueden hacer más bien entonces de la inquietud nuestra. Claro. O debería puede ser de ser ahí. un timing claro. perfecto. No sé, estos Es oportunísimo, en mi opinión. Cualquier cosa le pedimos a Deloitte que nos haga un estudio de mercado y nos ayude supuesto, y a entender todo lo qué que sea un pasa. aporte para la sociedad nos ayude costarricense es de nos interés para asesore Deloitte. y nos enseñe cómo debemos hacer las cosas. Claro, porque a veces tal vez lo que no hemos sabido hacer muy bien los periodistas cuando hacemos emprendimientos es cómo ser sostenibles. Y yo soy muy repetitiva con esto, pero sostenible es, bueno, sí, yo puedo soñar que voy a salvar el mundo, bueno, pero si voy a tener una cabina hay que pagar la luz, hay que pagar el guarda que está afuera, entonces y a veces los periodistas no somos muy buenos No porque pensamos en en nuestra eso. formación no tenemos mucho de eso, ¿verdad? Y creo que en el momento en que podamos incorporar ese tipo de conocimiento a un proyecto, ahí es donde va a estar la clave. Yo lo veo a veces tan promisorio el futuro. A veces tendemos a ser un poco negativos sobre lo que ocurre al ver las noticias de los desagradables despidos y lamentable situación que viven los colegas. Pero sos pesimista porque le dijiste a don Guillermo que si tenía paciencia con los alumnos. Sí, Y pesimista. yo también le pregunté que si tenía alumnos que le devolvieran la fe y dijo que sí. No, Sí, claro. soy optimista en cuanto al futuro del mercado. Sí, soy pesimista con los estudiantes. A mí a ¿Por veces, qué? porque yo los pocos pelos que me quedan, a veces sinceramente se me quieren caer cuando yo he estado en una sala de redacción y llegan unos muchachos que ni siquiera saben redactar un titular, María. Pero probablemente No, también le observa
entiendo eso. Sí. Y donde en el momento que don Guillermo dice que da clases de redacción, perdón que pellizque los últimos minutos del programa, quiero saber cómo van esas clases de redacción, porque ahora con las redes sociales realmente nos damos cuenta cómo escribimos todos, Santísima Virgen de la Ventana, ¿verdad? Uno dice, ¿dónde me persigno? Por ahí viene la cosa. Yo de las primeras cosas que le hago la observación a los muchachos, y conste que esas clases de redacción son para publicistas, estudiantes de mercadeo, relaciones, es integrada el grupo, y precisamente la primera observación que les hago es sean ustedes conscientes que ustedes están metidos en una tecnología que en nada les ayuda a redactar. Pero para comenzar a redactar hay que aprender a observar, y esa es la ventaja que tenemos los periodistas. Nosotros los periodistas nos enseñaron a observar, y ahí es donde nace la capacidad para comunicar, para expresar, para redactar. Y cuando ellos empiezan a darse cuenta, viera que funciona la cosa. Y ojalá que de ahí se despierte también algo que es lo que yo más extraño, la pasión. Y sí, a veces la pasión se traduce en patear un basurero. También. Y a veces la pasión se traduce... Yo sé que usted ya va a intervenir. No veo por qué lo menciona, pero bueno. No, yo tampoco veo por qué se me vino a la cabeza. Pero lo que digo es que a veces la pasión se menciona así, o golpeando la mesa y diciendo, caramba, esto es un acto de corrupción, hay que entrarle por aquí, o reuniendo un grupo de colegas y diciéndole, esta es la investigación, usted me hace eso, usted me hace aquello, y hasta llamar a una bibliotecóloga o una y decirle, usted también participa de esta investigación porque todos somos un equipo. Ahí es donde yo siento que también está haciendo falta la vocación y la pasión por esto que es tan maravilloso, que nos permite llegar por las ondas radiales a que muchas personas hoy nos estén escuchando. Así es, Freddy. Y bueno, gente con pasión siempre hay. Probablemente en un grupo, yo nunca he dado clases, pues no tengo paciencia para eso, pero ahora que vos decías, eso pasaba con nosotros también. Si yo empecé a hacer mis primeras armas de periodismo en el semanario Universidad, y me acuerdo la primera vez que me mandan a hacer una nota de cultura, que era a comentar una obra de teatro, no sé qué, y yo llego y le enseño a Carlos Morales mi nota, y se sentó en el escritorio, la agarró, se rascaba la barba, después la rompió así frente a mí, la hizo pedazos, así que lo de los basureros es un detalle. Y esos son los jefes que uno recuerda, porque uno lo tiene que corregir. Y me dijo, cuando escriba algo que no le dé vergüenza enseñar, viene aquí, si no, no me haga perder mi tiempo. Yo recuerdo que mi primera nota fue también una entrevista al expresidente Carazo, que en paz descanse, y me pasó exactamente lo mismo. Llegué a la prensa libre, el jefe de redacción agarró la nota, la leyó y le dijo, esto fue lo más importante que usted le pudo sacar a semejante personaje. Inútil. No le da Pero vergüenza. bueno, esos son los estudiantes, entonces tengámosles paciencia porque éramos iguales todos, están en un proceso de formación. Que a lo largo de la vida han habido muchos basureros, digo muchos. No, han habido muchas patadas a basureros. Muchas patadas. Pero viera cómo se aprende a veces de esas patadas a esos basureros, don Guillermo. Y yo no estuve ahí, no tuve ese privilegio, pero aprendí mucho de quienes sí estuvieron y nos transmitían esa información casi que todos los días. Y también tuvimos jefes muy buenos. Porque hay que ser justo y yo por lo menos aprendí muchísimo de la forma ejecutiva de Pilar Cisneros de manejar una sala de redacción y de su visión de negocio y de su interés ética y hay que decirlo. Y aprendí muchísimo de la pasión del reportero de calle de una Amelia Rueda también, por ejemplo. Y también creo que don Ignacio tiene un gran talento como periodista, como persona, como historiador, ¿verdad? A pesar de que no coincidimos muchas veces a nivel personal. Pero, habiendo dicho eso, en esta recta final de 2 minutos, yo les voy a dejar el micrófono abierto para que sin filtros ustedes nos cierren el programa de hoy, porque el de hoy para mí es un programa de lujo. Es una lástima. Yo no voy a terminar diciendo esto, si me permites, Marianela. Le permito. Yo hubiese querido haber trabajado con usted, don Guillermo Fernández. Pero ¿sabe qué? Hoy no pierdo la esperanza. No. Y perdone que no me adelante, me anticipe a Liliana. Pero además de estarles agradecidos por permitirme compartir con ustedes estos momentos, yo creo, insisto en que cuidado si este momento, este día, esta hora no podría ser, qué sé yo, voy a ser pretencioso, histórico, porque puede ser que inicie un nuevo proceso, sea parte de una nueva etapa de algo que está necesitando nuestra sociedad, que estamos necesitando todos, crear nuevos medios. Y que además es nuestra responsabilidad. Por supuesto. Ya para terminar, quiero decir que a diferencia del leñador y el cartero, que son profesiones que ya están fuera del mercado, el periodista sigue siendo un profesional vital para la sociedad. Y coincido con don Guillermo, probablemente ahora más que nunca. Hay que saber cómo hacerlo. Gracias.
Gracias a los dos, no por estar aquí, gracias por la huella que han dejado y gracias por las que van a seguir dejando, porque creo que hay nuevos pasos, hay nuevos caminos y esperemos, si Dios quiere, que los podamos recorrer juntos. Y a usted, gracias por habernos acompañado. Sin filtros, somos como nos oye. Fue presentado por Movistar. Que tu mano solo sirva para orientarme. Háblame con calma. Decime las cosas de buena manera. Edúcame con amor. Pegar o humillar a su hijo o hija le duele a usted también. Reciba consejos en la línea gratuita 1147. PANI. Diésel o gasolina, deportivo o de trabajo, terrestre o marino. Para cada tipo de vehículo, hemos creado la mejor generación de 1. Lubricantes, formulados y fabricados en los Estados Unidos, con calidad superior, para darle a los vehículos de Latinoamérica un nuevo estándar en limpieza, otro nivel en protección y máxima potencia. Dale a tu motor 1 Lubricantes, calidad en movimiento. El mejor estilo en relojes lo encontrarás en Simán. Ven a cualquiera de nuestras tiendas y aprovecha solo por esta semana todos los relojes para damas y caballeros de la marca Fossil a